TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. Yo he hablado mucho aquí que nosotros estamos muertos al pecado. Entonces, la razón que nosotros estamos muertos al pecado es porque el pecado se murió. Atiéndame bien. El pecado tuvo muerte y un muerto no puede hacer nada contra ti. Vamos a verlo bíblicamente. Romanos 7. Romanos 7. Cuando leemos el libro a los Romanos, usted sabe quién estaba en Roma y qué salió de Roma. Por lo tanto, estos mensajes son los más sabrosos, los que salen del libro a los Romanos, porque allí fue donde Pablo desgarró su alma tratando de combatir contra los apóstoles para que ellos entendieran la gracia. Y porque Pablo sabía que si los apóstoles no entendían la gracia, pues imagínate, no iba a llegar a España la gracia y de España para acá menos. De hecho, yo supe un dato histórico que hace años se levantó un grupo cristiano. Me dice el que leyó la historia que era igualito que este. Y ya eran como 20.000. Y los católicos mataron a los 20.000. Los desaparecieron. La Inquisición, ¿usted se acuerda en esos tiempos? Y creían igualito, creían que las cartas de Pablo era el Evangelio, creían que la salvación no se perdía, igualito que nosotros. Así que aquello fue un reflejo de lo que venía. Pero lo que nosotros enseñamos es antirreligioso. Por ejemplo, usted va a verlo aquí bíblicamente, como Pablo abrió su corazón con Roma, y mira cómo les hablaba. Capítulo 7, verso 7 en adelante. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está ¿qué? Sin la ley el pecado está ¿qué? Y mientras tuviera la ley, ¿cómo estaba el pecado? Vivo. Sí, para un policía darte una multa tiene que mostrarte, mire, usted pasó el pare, el alto. Y si usted mire para allá y mira para la ley, porque usted puede decir, no, yo no he pasado ningún alto, ningún pare, y el policía logra decirle, mire para allá. Y si ahí no había ningún alto y tú llegas a mirar y lo ves, ahí mismo la ley te condena y dice, lo pasaste. Entonces te dan la multa y eres culpable. Pero si él mira para el lugar y no existe el alto ni el pare, entonces ya no hay autoridad. Entonces dice aquí, y yo, verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y qué pasó? Yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por el que me mató. Por eso es bien rico, ahí mismo en Romanos, el capítulo 10, mire qué importancia. Capítulo 10, verso 4. ¿Qué dice? Capítulo 10, verso 4. Búsquelo en su Biblia. Usted tiene que salir de aquí convencido de que
si yo le di la multa es porque usted se comió el pare. Usted lo vio y dice, no, él tiene razón. Pues si yo te digo algo es porque yo te mostré lo escrito. Para que tú no digas que tú estás fundado en mandamientos de hombre, ni en interpretaciones de hombre. Y cosas que yo tuerza, que yo trate de torcerlas, pero si tú las ves claras, tienes que llegar a conclusiones, ¿no? Mira el verso 4 como dice, del capítulo 10. Porque el fin de la ley es que para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es que y el pecado sin la ley está ¿qué? Quiere decir que estamos celebrando la muerte del pecado en este conocimiento. Entonces, bendecido. Entonces, ¿dónde están los pecadores? No. ¿Dónde están los pecadores? El tema de hoy es la muerte del pecado. O sea, cuando Cristo murió, porque mientras estaba la ley en pie, pues tenía que haber pecado. Pero si Cristo murió, ¿qué le sucedió a la ley? Le puso fin. Y si no hay ley, entonces, ¿cómo quedó el pecado? Muerto. Y volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué sucedió por 2000 años? Porque, mira, desde católicos, protestantes, grupos cristianos que se levantaron los otros días, como los testigos de Jehová y los mormones, los adventistas del séptimo día. Mire, los adventistas del séptimo día es una denominación bien grande, pero la fuerza de ellos es que la ley está en pie. Entonces, como la ley está en pie, por ende, ¿qué está en pie también? El pecado. Y entonces los pastores pueden predicar y acusarte a ti de pecadora, de pecador. Usted se va al infierno. Si usted no se arrepiente y cumple la ley, guarda el sábado, usted está condenado. Y esa mentira se la han comido doctores, gente por todas partes del mundo, de todas clases de idiomas. Ellos han logrado. Ahora, ¿por qué ellos han logrado esto? Porque dice que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. El pecado engaña. O sea, la ley de Dios fue para levantar el pecado. La ley no es pecado, pero la ley alumbra para que tú veas que es pecado. Entonces el pecado engaña y tiene a mucha gente engañada. Mira, engañó a Juan, al apóstol Juan. ¿Cómo lo engañó? Que después que Cristo murió, el apóstol Juan dice: hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre. Quiere decir que Juan fue una víctima del engaño del pecado. Y Pedro también fue otra víctima, el apóstol Pedro. Y Santiago fue otra víctima también. Y Judas también. Si alguno es sorprendido en pecado, engañó a todo el mundo. Entonces el propósito de este mensaje es evitar que un muerto te vaya a engañar a ti. Porque si un vivo te engaña, está bien, pero un muerto, estamos hablando que el pecado se murió. Dije, el pecado se murió. ¿Y por qué se murió? Porque Cristo le puso fin a la ley. Y si le puso fin, entonces no hay tal cosa como pecadores. Digo, hemos siempre explicado que portarse mal tiene consecuencias. Porque todo lo que usted siembra, cosecha. Pero no podemos llamarle pecador a uno que peca. Mira qué contradictorio. No podemos llamarle pecador a uno que peca, porque no hay tal cosa como pecado. Lo único que es una contaminación de 2000 años que tú todavía dices: tú sabes que a fulano lo encontraron en adulterio, cuando no hay adulterio, porque uno de los pecados más feos del pecado es el adulterio. Pero hay consecuencias por esa violación, unas consecuencias tremendas. Pero llamarle adúltero no podemos.
porque es que no hay tal cosa. Para llamarte adúltero a ti hay que traer la ley, que la ley es quien dice tú eres adúltero. Digo, esto es bien, tú tienes que estar bien alumbrado para entenderme lo que yo estoy diciendo. Sí, porque una mujer por ahí puede decir, ay, si mi esposo, ahora no lo traigo. Ahora no, aquí no lo traigo porque entonces me va a coger esa tarjeta de crédito y me la va a gastar. Pero aunque tú no lo traigas aquí, si él te lo va a hacer, él te lo hace. Porque si tú tienes miedo que te lo haga, entonces tarde o temprano te lo va a hacer. Porque hay inseguridad. ¿Te das cuenta del problema de este ministerio? Porque es que conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Tú lo que necesitas es la verdad, aunque te asuste. La gente prefiere el temor porque el temor dice, mientras yo tenga a mis hijos en temor y tenga aquel en temor, todo está bien. Pero es que el temor nunca le ha hecho bien a nadie. Yo prefiero la verdad, aunque explote por donde explote la cosa. Porque Cristo lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad es quien hace libre. Pero el tema hoy más bien era demostrar cómo el pecado, porque hemos presentado que cuando Cristo murió, la iglesia quedó muerta al pecado. Hoy yo estoy presentando la parte doctrinal, que cuando Cristo murió, le puso fin a la ley, y al ponerle fin a la ley, el pecado quedó muerto. Entonces, al el pecado quedar muerto, Satanás se murió también, porque ¿qué hace un diablo sin pecado? Digo, el diablo necesita herramientas. El diablo necesita una materia para trabajar. Pero entonces, si no hay pecado, ¿para qué la existencia del diablo? ¿Justifica que el diablo existe si no hay pecado ni hay ley para acusarte a ti? Estamos presentando esto de otro ángulo, de diferente, porque tú tienes que conocer esto y prepararte con esto, porque estamos hablando de que un día a ti se te va a confrontar. Lo que pasa es que todavía estamos así como arrancando, como cuando el avión está en la pista, que ya está haciendo así para que coja 30,000 o 38,000 pies de altura. Ahí donde está este ministerio. Pero que cuando arranque el avión, cuando está corriendo así, lo ven un grupo de personas, los vecinos y los que están en el aeropuerto. Pero cuando el avión sube, lo ve todo el mundo. Lo ven millones de personas. Y este ministerio es un ministerio que dice cosas que el hombre, por maldad y por engaño, han mantenido escondidas por años. Imagínate, la Iglesia Católica en una plática así se cae ese sistema. Una iglesia pentecostal se cae, pero destruido, porque los argumentos de un pastor de esos fogosos predicar es el pecado. La iglesia adventista se caería. Los testigos de Jehová no tendrían nada que decir, pero para hacer eso el avión tiene que estar bien alto. En otras palabras, yo tengo que estar en público ya declarando cosas con Biblia. Pero yo necesito tu respaldo. Imagínate que te cojan a ti en el aeropuerto y te digan, mire, ¿y a qué iglesia usted va? Pues te puede suceder como a Pedro, que le dijeron, mira, él habla como él. Y dice, yo no lo conozco. O sea, que tú necesitas decir, no, perdóname. Mira, vamos a hablar claro. ¿De qué usted me está hablando a mí? Vamos al Evangelio. Porque es que la reforma, ese es mi trabajo, reformar al mundo. Y yo lo tengo que hacer, lo voy a hacer y sé que lo voy a lograr. Sé que lo voy a lograr. Mira cómo dice Romanos, ahí mismito, estamos en Roma todavía. Romanos 6.
para llegar a otra conclusión más del mismo tema. Verso 14, mira lo que dice. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ¿qué? ¿Y por qué nosotros no estamos bajo la ley? Porque Cristo le puso fin a la ley. Yo me imagino a Pablo hablando con los romanos, y yo imagino a Juan y a Pedro mirándolo así asustados, diciendo, ay padre, este hombre tiene que morir. Pues si este hombre nosotros no le callamos la boca, se nos va el proyecto al piso, se nos cae todo. Bueno, el Vaticano no se hubiera formado, imagínate, el Vaticano no existiera si esto se llega a creer. Dice, el pecado no se puede hacer señor de ti. ¿Por qué? Porque tú no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, dándote a entender que bajo la gracia no se puede. Ahora, bajo la ley podía. Sí, bajo la ley te engañaba. Bajo la ley, dándote a entender que cuando Cristo murió, la ley ahí mismo terminó. Moisés con sus 10 mandamientos o con sus 613 mandamientos ceremoniales, los que fueran, ahí quedó la ley y comenzó un mundo nuevo que nunca se supo de él. Se escondió en la oscuridad de los falsos apóstoles. Pedro lo mataron en Roma inmediatamente. Estos fueron los 14, escribió 16 capítulos, no le permitieron escribir más nada. No conviene que viva. A mí trataron de apagar este mensaje. Aquí en Miami se trató de apagar este mensaje por parte de mi familia y por parte de todos los pastores. Se enojaron, ellos no querían que tú escucharas lo que yo enseño. Se confabularon, me votaron, violaron todos mis derechos, me votaron de la radio con todo y contrato. Este hombre hay que callarlo, si sigue hablando nos quedamos nosotros. Lo que sucede es que como Dios está en este asunto, pues no me pudieron callar, porque cuando trataron ya había muchos cassettes corriendo por todas partes. Y tú sabes que ellos, a veces aquí vienen espías y se sientan y dicen, mira, no, si son poquitos. Porque ellos no han visto que Dios se expandió ya por todas partes, por todas las naciones. El último paso es, y nosotros los que hemos sido alumbrados. Fíjate que aunque el pecado está muerto, se murió, pero el pecado una vez estuvo presente en este cuerpo físico. Y como estuvo presente, no solo el pecado mataba, el pecado engaña. Y entonces tú andas con un cuerpo viciado. Vamos a buscar a Efesios capítulo 4 verso 22, a ver qué tú vas a hacer con esto, porque tú tienes que defender. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, en la ignorancia que tú vivías, pero que ya tú no eres ignorante porque tú has sido alumbrado a la verdad. Pero mira lo que te dice de tu cuerpo físico. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre o de la vieja mujer o del viejo niño, anciano, anciana, quien sea. Despojaos del viejo hombre que está, fíjate que no dice estuvo, aunque el pecado se murió, tú estás libre de la ley, tú has muerto al pecado, pero tienes un cuerpo viciado. Dice que está, no que estuvo. Que con eso es que tú tienes que batallar aquí, mira, para que tú puedas crecer en gracia y para que puedas gobernar en tus momentos difíciles, tú tienes que entender que tú estás libre, que tú estás muerto al pecado, que el diablo fue destruido, pero el cuerpo está viciado, que eso es lo que el mundo no entiende. Cuando nosotros decimos que Satanás ya no existe, existió, lo mataron, lo destruyeron, pero dejó el cuerpo humano viciado, y ahí es donde se te meten los pensamientos. Y ahí tú tienes que decir, Dios mío, también que me sentí el miércoles en la noche con aquella información.
Dije, de aquí para el cielo, cuando salga voy a vencer. Pero te levantaste mañana y de momento otro cuerpo viciado que tú no conoces te dio una mala noticia o te trató mal, o situaciones en el matrimonio. Ustedes saben las situaciones que suceden entre una pareja, que los hijos, que la hija, que aquello, que esto. Entonces ahí tú tienes que entender que tú andas con un cuerpo viciado, que tú tienes que, tú tienes que aprender a capear. ¿Tú sabes lo que hace un torero cuando viene el toro? A capearlo, a jugar con el toro, para que el toro no te enganche. En Puerto Rico decimos, tienes que aprender a bregar. A bregar, porque ahí es que está el arte de esto. ¿Con qué tú crees que yo he funcionado hasta este día? ¿O acaso yo tengo un cuerpo diferente al tuyo? Las mismas aflicciones que tú pasas, las paso yo y las pasa el otro y las pasa quien sea. Tú no ves que nosotros hemos sido gente afectada, engañada, gente abusada emocionalmente. Hemos sido abusados por 2000 años de mentira, engañados por políticos, engañados por sistemas corruptos. Entonces tú tienes que entender que esos engaños tienen sus efectos en X momentos del lunes, o del miércoles, o del viernes. Y tú tienes que aprender a veces a decirle a tu pareja, mira, guárdame silencio por 2 o 3 horas, que esto es pasajero. Tú tienes que decirle al del banco, o tú tienes que decirle a ese compañero de trabajo, mira, no es el momento de hablar conmigo, prometo llamarte en 4 horas. ¿Tú sabes lo que sucede en 4 horas? Porque esa es la astucia que tú estás usando con un cuerpo que tú tienes viciado. No contestes ahora, contesta después. Vas a contestar, pero no ahora, es después que vas a contestar. O te llama un negocio que tú tienes y te llama, mira, ¿está en pie el negocio? Sí, pero ahora no te puedo contestar. Porque puede haber una mentira pasajera que al otro día se arregla. Tú vives en un mundo viciado. El del banco está viciado, el doctor que te atendió está viciado, le coges la primera sentencia que te dio porque los productos están viciados y aquí todo está viciado. Por eso es que Pablo dice, no os conforméis a este ciclo. Imagínate cuando el Señor me dijo a mí, tú vas a conquistar todo eso. ¿Qué me dijo el cuerpo? Dice, ¿de dónde te era? ¿Para dónde tú vas? ¿De dónde tela si no hay tijera? y el Señor me viene hablando a mí, y el Señor me ha dicho cosas, pero entonces cuando voy al cuerpo físico, carnal que yo tengo, no hay respuesta, se ve todo mal. Pero entonces ya yo conozco el engaño. Mira lo que, vamos a leértelo para que veas con lo que tú estás puesto. Oye, bendecido. Mira lo que tú tienes puesto encima. Mira, 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está, viciado. ¿Te recuerdas que el programa Miami Vice? Miami viciado. Y Miami sigue viciado. Y tú sigues viciado. Lo que tú tienes renovado es, tu espíritu es perfecto y tu mente tienes que renovarla. Porque si no la renuevas, eres víctima, oye, de unas estupideces que te dan a ti, que después, cuando pasan 6 meses, tú dices, chico, yo no sé ni cómo yo pude cometer este error, metí las 4 contra. Qué estúpido fui, yo no debía haber contestado así. Yo debía haberme quedado callado, debía haber guardado silencio. Pero Dios te dejó ese cuerpito ahí para que, dice que el discípulo no es mejor que su maestro. Y él cuando se vistió de un cuerpo viciado, porque él anduvo en un cuerpo, dice, en semejanza de carne de pecado. Y él tuvo un cuerpo viciado. Y tú sabes las cosas que le pasaron al muchacho. Y te dejó un cuerpo para que tú bregues, para que capes. Tú eres mejor que él. O sea, él se vistió de carne
Y entonces ahora tú apareces con, no, yo no tengo carne, yo lo mío es suavecito, y si me siento mal me echo a llorar. Y si me viene una mala noticia, la gracia no trabaja. Y si me pasa algo malo, ¿dónde están los ángeles? No, tú tienes que entender que tú has sido llamado a heredar promesa, a tratar con un cuerpo de mentira. Mira, cuando yo tuve el accidente en Colombia, que fue un accidentazo, lo primero que la carne me dijo, ¿y dónde están los ángeles que tú predicas? Y en el mismo lugar, cuando siempre me han ayudado, se calla la boca, yo mismo me mando a callar. Y no niego al Señor tampoco. Y nada, ¿y dónde está el golpetazo? Eso ni se ve ya, yo ni lo siento. Eso son mentiras temporeras de un cuerpo viciado. Y tú tienes tú tienes bendecido. Para eso es que yo estoy aquí, mira, yo soy una alerta de Dios diciéndote a ti, perdóname, si no aprendes a bregar, entonces, vete para otro sitio entonces, vete para donde el psicólogo, que él te va a decir, mire, usted lo que necesita es pegarse un tiro, porque usted no tiene... Él tiene sus límites. Tú no ves que el psicólogo y el psiquiatra tienen un cuerpo viciado. Y entonces cuando él lee el libro dice, bueno, aquí dice que usted es un fracaso. Aquí dice que usted no tiene cura. Aquí dice que usted tiene un caso de esquizofrenia que a usted no lo salva ni el médico chino. El tejonesto, lo que tú tienes que saber es cómo tú vas. ¿Para qué es la sabiduría predestinada que Dios nos dio? Para gobernar, ¿dónde? En el cielo cualquiera, aquí, reinando en vida ahora, y para eso que está esta palabra. Mira lo que dice Filipenses 3:21, el cual ya transformó el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Qué dice? Oye, tú entiendes presente, pasado y futuro. Ahí dice que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, todo está bien. Todo está bien. Pero tienes que capear y bregar y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Y cuando se te aprietan la finanza, tienes que también decir, hello, esto yo no lo recibo. Así que vamos a esperar, porque una vez Jesús dijo que cada día trae su propio ¿qué? Afán. ¿Cómo tú vas a depender de un librito de yoga, de religiones orientales que trabajan todas con carne? Tú tienes que ir al perito de todos los hombres del mundo que te dice, mira, tienes un cuerpo viciado. Y yo te garantizo a ti triunfo, o sea, yo no te miento a ti. Porque es que tú tienes un cuerpo viciado, el cuerpo tuyo no es bueno. Por eso Pablo dijo, no hay ni uno bueno. Si tú te crees que tú eres bueno, eso es otro engaño más que está caminando contigo. O si tú te crees que eres buena. No. Pablo dijo, no hay ni un ser humano bueno. Aquí cada cual tiene su historia, tiene sus tropiezos, tiene sus momentos, tiene cosas desagradables, cosas agradables. Aquí a todos nos pasa algo. Y entonces, ¿qué vas a hacer cuando te pase? Rendirte, echarte a llorar. O ir donde un santero que te dice, mira, tengo un hijo en problema, ¿qué me recomienda? Y dice, pues mira, yo te recomiendo que pongas un pedazo de piel de serpiente en el pie izquierdo. Que si se metió una mariposa a tu casa, es que es buena suerte. Que si un gato negro pasó, es que están las cosas malas. Yo te digo, el cuerpo viciado engaña.
tiene a todo el mundo engañado. Yo oigo tantos disparates cuando yo viajo de supersticiones de la gente que yo me quedo. Es como cuando yo era jovencito, que si a mí me daba hipo, mi mamá cogía un hilito y lo mojaba en forma de cruz, me lo ponía aquí. O un chavito, ¿verdad? Un centavito lo ponían y... Es como el que va a comprar unos pantalones y se los pone alrededor del cuello así, mira, me sirve. Eso es por tamaño, mi amor, ¿qué te pasa? Para eso son los tamaños. O se ponen el pantalón aquí, de aquí a aquí al cuello, dice, mira, si llega aquí. Tú tienes que ir directo a la revelación. Tienes que ir a donde está la veracidad, la sabiduría predestinada. Que ahí Dios no te va a fallar. Dios no te va a fallar. ¿O tú te crees que Dios me va a enviar al mundo con un montón de tonterías y cosas? Otro engañador más, de todos los engañadores de 2000 años, Dios va a levantar un ministerio, este es el ministerio, y me va a enviar con una información que no tenga peso. Lo que yo te digo a ti es, mira, registrado en el Evangelio. Capítulo 5, perdón, y verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oye, los sentidos. Tú sabes que la gente vive por lo que siente. Y sé que yo no me siento. Y entonces, pues si no siente, mira, a veces yo no siento hacer cosas. A veces yo funciono con un papelito y yo por la noche tengo que programarme, escribir mañana esto y esto. Y pongo 8 o 10 cosas ahí. Si yo logro esas 8 o 10 cosas, me cambia el sentir, fíjate. Porque llené todas estas cosas, logré hacer esto, logré llamar aquí, logré arreglar acá. Qué bueno cuando yo las logro. Pero a veces eso fue el plan que yo hice por la noche, pero al otro día algo me dice, oye, no encuentro ni cómo moverme de aquí. No siento. ¿Y tú sabes lo que yo hago? Bautizo ese pensamiento con el ejercicio que acabamos de leer, con el discernimiento, para no entrar en culpabilidad. Tú no ves que la vida de hoy es una vida agitada, y si tú no logras esas 8 cosas que tú pusiste, te cambia el temperamento y todo. Y cuando vienen los hijos de la escuela, viene fulano, te caen, mira que esto, y sí, ¿pero qué te pasa, mami? No, es que estoy atribulado, no me hablen ahora, porque no logro, ¿sabes? Son sentimientos. Entonces tú necesitas discernimiento en tu mente, en los sentidos, sobre el bien y sobre el mal, y de momento eso te produce un proceder. Y ese proceder te permite a ti que cuando llegó fulano, tú no te desquitas con él. No cambia tu temperamento porque tienes ejercicio en los sentidos. Y de momento, es más, la otra persona cuando al ratito descubre lo que te está pasando, dice, oye, tú estabas pasando por todo eso y ni se notaba. Me dice, no, porque es que estoy haciendo ejercicio en los sentidos. Pero si tú no tienes ejercicio, muchachos, si tú no tienes ejercicio, te ahogas en un vaso de agua. Además, te deprime, enseguida coges el teléfono y llamas a mamá allá, por allá bien lejos, porque no pudiste pagar los $60 que debías de, yo no sé, de una cuenta de teléfono, y entonces llamaste a tu mamá y subiste la cuenta a 300. Y te echaste a llorar y te convertiste todo. Bueno, te hiciste una etcétera ahí. O el médico te dijo que el nene tuyo no sirve para nada, que no va para ningún lado, y empieza. Tú no puedes. Un bendecido tiene que hacer ejercicio a los sentidos. Dice aquí que, mira lo que dice, el verso 14, pero el alimento sólido, diga alimento sólido. Estamos hablando de una persona con madurez, no una persona que se echa a llorar así y que se...
que se raja, decimos nosotros, que de momento dice, no voy más. Dice, ¿pero qué pasó? Si estaba todo bien. No voy, muchacho, deja eso, olvídate. Y entonces te quedas a mitad. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son los que han alcanzado madurez? Para los que por el uso. Oye, para los que por el uso. Yo a veces veo personas que su hijo tiene problemas, su esposo tiene problemas, su esposa, la abuela, aquel, y entonces en ese momento es que ellos le dan uso a los sentidos, pero mamá y papá se aparecieron y evitaron. Y entonces el muchacho está teniendo problemas y ya la mamá quiere resolverle, ya quiere mentir, se busca una conexión. No puede ser. Deje que se enfrente y le dé uso a los sentidos. A mí mismo me hizo mucho daño eso, ese amor de madre tan apegado. Y yo buscándome problemas. Cuando era jovencito me buscaba problemas con la policía, con esto, aquello, pero entonces están los tíos y las tías. Llama a aquel y dile a aquel y bájale esto. Y cuando viene a ver, dice, pero me arreglaron todo, vamos a seguir. Hasta que no pudieron, ¿a quién más iban a llamar? Que su hijo, su hija, deje que se enfrente, porque a los sentidos hay que darle uso. Porque si no, usted va a estar llevando las cargas de los demás. Y Pablo dijo, cada uno llevará su propia carga. Deje que las personas se enfrenten a su situación. A mí nadie me ayuda. Yo tengo que enfrentarme. Yo digo, a las situaciones mías, yo tengo que enfrentarme. Y al enfrentarme le he dado uso. Al darle uso puedo hablar contigo y quizás traerte consuelo. Pero tú no puedes seguir escapando o permitiendo que el otro tapa y cubre y la persona entonces se convierta ahí en una persona inservible. Hay que darle uso. Y cuando tú le das uso a los sentidos, entonces es que sacamos de ti madurez. Entonces es que tenemos esa persona madura. Entonces ahí los ángeles dicen, mira, podemos darle esto, podemos prosperarlo, podemos ponerlo en mejor porque tiene madurez. Buenas noches. Recibo.